Hola bicimaníacos, carbono, aluminio, no, aluminio, carbono, pero si son iguales. Le he tenido que poner aquí un abrazadera amarilla para saber que esta es la de carbono y esta es la de aluminio, porque si no, hasta yo me lío. Fijaros lo parecidas que pueden ser dos bicis, que son en esencia lo mismo, pero que el cuadro de una es de carbono y la otra es de aluminio. Bromas aparte, el carbono tiene mucha amiga, el aluminio también. Vivimos en un mundo obsesionado por el peso. El carbono se asocia siempre a más ligero y el aluminio a más pesado. Casi siempre es así, pero el carbono tiene muchos más argumentos y razón de ser que el simple hecho de aligerar y del peso. Como comprenderéis, en una e-bike de pesos de 23 a 26 kilos, 1 kilo, 500 gramos arriba abajo, no son tanto. Es importante, es necesario que tu e-bike full power sea de carbono o sea de aluminio. Os lo contamos en este vídeo, va a ser intenso, va a ser instructivo y sobre todo creo que vamos a hacer un recorrido sobre la historia del carbono desde que probamos una primera e-bike de carbono hasta hoy, año 2024-2025, en el que los diseños se superan, las bicis se mejoran, pero no es oro todo lo que reluce. Porque lleve una pegatina de carbono no quiere decir que vaya a ser ni más ligera ni que vaya a ser mejor. Hay mucha letra pequeña en el carbono que creo que debéis conocer. Algunos os preguntaréis por qué hemos elegido Focus y por qué estos modelos para hacer esta comparativa, pero más que comparativa va a ser un recorrido, insisto, sobre lo que aporta el carbono, mitos, leyendas, pros y contras de cada material, aluminio y carbono. Pues bien, hemos elegido estas dos bicis porque son calcadas. Esto ocurre en otras marcas también, ¿eh? Estamos hablando de que esta bici y esta bici son exactamente iguales, salvo que esta lleva un cuadro de carbono y esta lleva un cuadro de aluminio. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos triángulo delantero de carbono, trasera, basculante y tirantes son exactamente iguales. ¿Cuánto influye en este caso, en estas dos Focus, que el cuadro, que el triángulo principal sea de carbono? Estamos hablando de que es una base de motor Bosch, 85 Nm, el hiperclásico y conocido Smart System, en los dos casos igual, batería de 750. Baterías que son solo desmontables por abajo, el cuadro viene estructurado de tal forma que no tiene un agujero literal, que eso aporta peso, y que en este caso tienen una diferencia de peso objetiva entre carbono y aluminio, mismas cubiertas, 800 gramos menos en el caso de la Jump 2 8.9, tope de gama en carbono, tope de gama no, que hay una con motor race, y aluminio modelo 6.9, calco exacto, mismo peso de cubiertas, mismos componentes, menos los frenos, que aquí son SRAM y aquí Shimano. Por supuesto, me quedo con los XT, perdón. Diferencias de peso, nos vamos a poco más de 25 kilos, 26 kilos. Vale, vosotros diréis, 1 kilo, 800 gramos en una bici de tanto peso, ¿influye? Pues el peso influye algo, pero influye mucho más el comportamiento estructurado y controlado de la deformación del carbono, lo que realmente se integra en el uso para que podamos ir mejor y sacarle más partido a esta montura que a esta. ¿Se va a notar mucho o poco? Lo vamos a ver. Hemos hablado del peso y ahora hablamos del precio. Precio de tarifa, 8.500 euros, 7.400 euros, 1.100 euros de diferencia teórico. Ya sabemos que la realidad de las ofertas es totalmente distinta. Hablamos de que hay, redondeando, 1.000 euros. 1.000 euros por 800 gramos, 1.000 euros por un comportamiento más sano, predecible, natural y que nos acompaña mejor, o 1.000 euros menos por llevar una bici, en teoría más robusta, de aluminio. Me gusta hacer las pruebas de larga duración. Lo de probar un día, una semana una bici no va conmigo. Estas bicis las he tenido casi 3 meses y he montado simultáneamente en una y en otra. Mismo setting de suspensiones, misma presión de neumáticos, baterías cargadas a tope para que pesen lo mismo. Sabéis que eso no influye, pero bueno, era para ver si estáis atentos. Alturas de sillín, presión, todo en su sitio. Nos subimos a ellas y empezamos a rodar con una y con otra. Ojo, no es comparativa exacta del mismo producto cómo va, sino el concepto de bici. ¿Qué son? E-bike en esencia de enduro, estandarizadas a muerte con 160-150 milímetros, una geometría que podemos decir que es de libro estándar actual en lo que son medidas de reach, distancia entre ejes, ángulos no entran en la locura del lanzamiento, 64,5 de dirección, para 160 está bastante bien, 66,5 de tubo de sillín, no es el más vertical, pero sí nos adelanta, nos pone muy por encima del manillar, no es ni de lejos la bici más larga y podemos decir que es un compromiso matemático de sensaciones de agilidad, de control de la bici, de facilidad sobre todo para llevarla, no recurre a un pedalier muy bajo, sí a dimensionar el cuadro y colocar la batería claramente por debajo para bajar el centro de gravedad. Ojo,
Esto hay muchas marcas que presumen de ello, de crear el diseño del cuadro para que ese centro de gravedad esté tan bajo, pero sí os digo que yo no he probado ninguna que se note tanto esa sensación de aplomo, de seguridad, sin recurrir, insisto, a un pedalier excesivamente bajo como Focus. Por eso me gusta esta bici, porque es un compromiso entre facilidad de uso, estabilidad, capacidad de control y de cambio de dirección si las cosas se te complican, todo, insisto, en una especie de métrica cartesiana alemana en la que todo encaja perfectamente para no destacar en nada, pero ir bien en todo. Un detalle interesante e importante, las suspensiones traseras pueden variar en 300-400 gramos más. No el amortiguador, que por supuesto los amortiguadores de cámara externa pesan más, pero lo que es el reenvío, el conjunto de pieletas, la parafernalia de la cinemática de la suspensión trasera, ojo, que puede en sí misma sumar 300-400 gramos más según marcas y modelos, según lo sofisticada y elaborada que sea. Aquí en el caso de Focus usan un sistema Folk mejorado que va muy bien, que tiene una progresividad bastante controlada de la suspensión trasera. Insisto, forma parte de toda esa métrica de bici lógica, productiva y capaz para todos. Es muy importante también que toda la parte de cinemática, de bieletas, de reenvíos esté perfectamente optimizada y dimensionada. De ahí que muchas veces se utilizan sistemas de ruedas mullet en la parte trasera de una e-bike para poder optimizar eso, aunque pueda perjudicar según para quién usuario llevar una rueda más pequeña. No voy a hablar del mullet ahora, tranquilos. Pero para poneros en contexto, una mala cinemática de un cuadro simple de carbono va a funcionar mucho peor que una cinemática súper elaborada, estudiada y probada de un fabricante que se lo haya currado más. Por ejemplo, el mejor amortiguador del mundo, por mucho que brille y por 1000 euros que costara, no va a solventar, no va a solucionar el error de diseño de una cinemática deficiente. Por eso es muy importante que la base de lo que estemos valorando funcione, esté probada y esté contrastada. Y a partir de ahí le metemos los componentes. O tú eres de los que montas en los componentes y no valoras el cuadro. Cada cosa en su justa medida. El cuadro tiene que acompañar, tiene que ser la pieza fundamental sobre la que se va a vertebrar toda la bici y después sumémosle componentes mejores a medida que subimos el precio. Pero por favor, no lo hagamos al revés, no queramos vestir la casa por el tejado. Lo primero, insisto, es el cuadro y perdonar que insista en esto, pero es que nos encontramos cada bici que hay que tener cuidado. ¿Hasta qué punto 25 kilos de bici es necesario que sea carbono? Damos por hecho, y es obvio, que el carbono, en esa obsesión del peso, siempre nos fijamos en peso, peso, peso. En carretera, en cualidades dinámicas, en sensación de absorción, es fundamental. De hecho, yo creo que prácticamente, salvo un primerísimo precio, bicis trotamundos, bicis para actividades muy concretas, el 99% de una bici de carretera es siempre carbono. En montaña, bicicleta rígida, bicicleta de rendimiento, idem, cuarto y mitad de lo mismo. Es decir, siempre cuadro de carbono, no por el peso, que por supuesto, sino sobre todo por la capacidad de absorción de deformación controlada que tiene el material, por lo bien que vamos a ir sobre él en cuanto a rendimiento, comodidad y control. Cuando vamos aumentando el recorrido, ¿qué ocurre? Cuando vamos metiendo una suspensión trasera, cuando vamos embruteciendo la bici, pero no en eléctrica, me refiero en una gama normal de bicicleta, va ocurriendo que va haciendo menos falta el carbono, se va mitigando un poco esa solución mágica del funcionamiento del material en sí, de esa absorción longitudinal, rigidez transversal. Bueno, todo eso, cuando nos vamos embruteciendo y nos vamos metiendo en más recorridos, en más ruedas, en más suspensiones gordas, se va perdiendo un poco esa esencia de lo que el material en sí mismo transmite. A partir de ahí, los fabricantes tienen que tomar dos caminos: o poner un cuadro de carbono estándar y una pegatina que viste y vende, o currárselo de verdad para que, en combinación con esas suspensiones más gordas, con estas ruedas que no van a dejar de ser la mejor suspensión del mundo, lo que es el taco deformándose a la presión controlada, ¿vale? Pues a partir de ahí tenemos que ir valorando cómo, según vamos subiendo en la escala de brutabilidad de la bici, el carbono va aportando. En el caso de las no eléctricas, aporta peso y que va asociado a montajes de componentes manillares, ruedas de carbono, bielas de carbono, etcétera, que en todo ese conjunto aligeran. Eso hace que bicis de 140 160 milímetros de recorrido no eléctricas, cuando son full carbon y van con carbono hasta las trancas, se noten bastante ligeras, manejables y muy llevaderas en el día a día, más allá de la brutalidad para bajar. Claro, ya nos cruzamos en esa línea de peso y de prestaciones con eléctricas. Cuando nos vamos a esas categorías de Full Power SL que acabamos de inventar, esas bicis sub 20, pero con motores potentes y baterías de en torno a 600 vatios, ¿qué ocurre? Ahí está ocurriendo por ahora que todas, la gran mayoría son de carbono, no porque en sí mismo sea necesario el material, sino para que el peso se mantenga contenido y sobre todo la sensación de calidad y ese estándar de bici buena y bici premium vaya asociado al precio que pagamos por ella. Pero ojo, insisto, hay carbonos
premium y hay carbonos de pegatina. Que no nos la cuelen si vamos a elegir nuestra próxima e-bike de carbono. Está claro que si el carbono es bueno, merece la pena. Hay que pagarlo y a veces mucho. Cuando hablamos de aluminio, aquí parece que está más estandarizado y parece que todos los aluminios son buenos. Son 7005, 6061, tratamiento térmicos, hidroformados, toda esa batería de datos que vienen en los catálogos y que tanto visten a las bestias. Pero en aluminios también hay calidades y sobre todo hay capacidades de hacerlos bien. Ahí sí que importa mucho quién lo haya fabricado y cómo se haya currado el aluminio. ¿Es mucho más fácil de trabajar el aluminio? Sí. ¿Es mucho más económico y más rentable hacer una bici de aluminio? También. El carbono ya sabemos que requiere de una manipulación exquisita, de una cantidad de desperdicio de material y sobre todo de esa parte artesanal del proceso del moldeado de carbono en el que hay mucha mano de obra para hacer un cuadro de carbono con respecto a la instrumentalización mecánica de fabricar, no como churros, pero casi, cuadros de aluminio. Fijaros qué cosa más curiosa os voy a comentar, que seguro que la mayoría no sabéis. Toda la elaboración artesanal de un cuadro premium de carbono pasa por muchísima más manipulación que cualquier otro producto. De ahí sus elevados costes y de ahí la importancia de la cualificación de la persona que trabaja digitalmente con todo ese entrelazado de fibras de carbono y materiales compuestos que van conformando la estructura de un cuadro. Resulta que una mano de mujer trabaja mejor y se maneja mejor moldeando las fibras de carbono. Por eso muchas veces en las fábricas veremos más mujeres que hombres trabajando. Es muy importante y hay que valorar la capacidad manual y la cualificación técnica que las personas que manipulan el carbono tienen. En este mundo perfecto en el que vivimos queremos disimular las irregularidades, queremos pintarlo todo y hasta los carbonos se pintan, pero muchos reconoceréis cuadros de carbono o habréis tenido en los que realmente el trabajo del carbono, de ese entrelazado, de ese entramado de fibras y de hilos quedaba visible, quedaba a la vista. Había quien decía que estaba sin terminar y había quien, como una buena obra de arte, lo exhibía y presumía de ello. Si hacemos un breve repaso en la irrupción del carbono en la era e-bike, en la era actual, nos tenemos que retrotraer al 2016-2017. Y ahí os aseguro que pude probar en primera persona lo que era un cuadro excepcionalmente bueno, rígido de carbono, por ejemplo de Mondraker, la Prime, la E-Prime. Era espectacular el trabajo que hizo Mondraker en ese cuadro rígido, que ya no existen, o sea, ya no se fabrican bicis rígidas con esa calidad de carbono, ya nos hemos ido a las dobles suspensiones. Pero desde esas primeras bicis con ruedas 27,5 Plus, neumáticos 2.8, súper gordos, ¿no? Ahí, en esa época y en esa era, en ese inicio del e-mountain bike moderno como lo conocemos, había muy poco carbono y el que había en ocasiones aportaba muy poquito, salvo la excepción de alguna bicicleta rígida como Mondraker. Fuimos evolucionando, fuimos actualizando los motores, fuimos actualizando las cinemáticas y ahí, a partir del 2018-2020, entra en escena lo que sería un buen cuadro de carbono en el que empieza a aportar y empieza a acompañar de verdad en doble suspensión a las e-mountain bike modernas. Pero ya en el 2020, 21, 22, 23, 24, 25, ya estamos en la era actual y aquí sí que ha proliferado la creación de cuadros y de marcas de bicicletas eléctricas de carbono en las que se han utilizado distintas calidades, distintos tratamientos, distintas formas de elaborar uno y otro material, que es donde nos pueden colar, si no prestamos mucha atención, carbono de pegatina, termoplástico, etcétera, etcétera. Entonces es donde más cuidado tenemos que tener de cara a elegir nuestra próxima e-mountain bike y saber que lo que estamos comprando está no solo bien hecho y elaborado y trabajado para el rendimiento que realmente necesitamos, sino sobre todo también para que no nos cuelen materiales de segunda clase cuando creemos que estamos pagando de primera. Hay marcas, y esto es muy común, que tienen un carbono premium pata negra y un carbono, vamos a decir, de garrafón, que no siempre tiene que ser malo, ¿vale? Pero ojo, aquí es donde el marketing marca la tendencia y nos hartamos de ver los topes de gama de ese carbono premium en el que vamos a pesos milagrosos y periodistas que montan fenomenal en bici y hacen milagros con ella, a cuando luego vamos a nuestra tienda, a nuestro punto de venta, y realmente lo que nos llevamos es un carbono claramente inferior que no se va a comportar ni va a ser exactamente igual que lo que estamos viendo en pantalla. Por eso insistimos, no podemos analizar y que nuestra visión de elección se esté basada en datos de catálogo. El papel, ahora la pantalla lo soporta todo, pero os digo por mi experiencia que probar una bici es fundamental y que porque las medidas de vainas de esta bici sea de 45 no es ni mejor ni peor que 44. Es un conjunto de lo que estamos probando y de lo que se lo haya currado el fabricante en cuanto a cómo está todo ese entramado interno, toda esa manipulación, todo ese trabajo de verdad a conciencia de lo que es lo que hay que hacer para que el cuadro haga exactamente lo que queremos para nosotros y sobre
sobre todo para determinados comportamientos. No es lo mismo montar sobre pedregales, zonas rotas y super desniveles que nos descolocan a cada rato, a montar por una zona peraltada lisita super flow, ¿vale? Son comportamientos distintos. De hecho, se podría decir que se puede hacer un cuadro específico para un fin o para el otro. El tema es que queremos que combine para todo. Y ahí es donde insisto que el trabajo de las marcas va en algo que no se ve, que está debajo de la piel del carbono y que tiene que ver mucho con el proceso de diseño, de elaborar, de acierto y error, de probar una y otra vez distintas combinaciones, distintos entrelazados de carbono para conseguir que realmente el cuadro se comporte como queremos. Porque una bici sea más larga o más corta, si luego flexa, se retuerce, si luego es excesivamente rígida en un punto pero no tanto en otro, todo eso son descompensaciones, son vibraciones que nos llegan desde las ruedas, desde el manillar, que se transmiten por toda la bici. Y creerme que todo esto existe, se nota y es más importante que, insisto, los datos de catálogo y el marketing explosivo que tenemos en estos días. Fijaros qué contradicción. Un carbono ligero, si queremos hacer un cuadro súper ligero, la obsesión del peso en la que estamos siempre en el mundo de la bici, ¿vale? Pues es muy sencillo. Una fibra que no cambie de dirección, que sea recta, que esté perfectamente endurecida y que sea de papel de fumar, mientras aguante, resista y pase la norma, nos sirve para batir récord de peso en báscula, pero curiosamente va a ser tan rígido en un sentido de la marcha que seguramente se vuelva en contra de las prestaciones reales que necesitamos. Os voy a contar algo que me acaba de pasar en la elaboración de este contenido, probando carbono y aluminio de Focus y otras marcas. Me he encontrado con una marca premium de ultimísima generación, ese concepto Full Power SL que nos encanta a todos y que es el milagro de la creación, una bici de 20 kilos, poderosa, potente, motores, como digo, Full Power, baterías de al menos 600 vatios, en la que me he encontrado un exceso de rigidez, un exceso de vibración y sobre todo una imprecisión de la parte delantera asociado a un descomunal ángulo de dirección de menos de 63 grados, que ya estamos entrando en ese absurdo, y perdonad que os lo diga así, en el que queremos que una bici de enduro all mountain trail lleve el mismo ángulo que una bici de DH de 200 milímetros de recorrido, que se llevan casi siempre por profesionales o por gente muy preparada y muy cualificada, y llega a la calle esa medida, esos ángulos, combinado con un carbono excesivamente rígido, con una sensación dinámica de bici que en vez de 20 parecía que pesaba 17 kilos, pero que luego se transforma en una especie de insatisfacción, de irregularidad permanente que se transmite del terreno, que te descoloca la trazada, que se te va de adelante, y esa bici existe hoy. Cuesta de 8 a 12.000 euros, cualquier marca premium está en ese precio, no os voy a decir cuál es, ¿vale? Pero pobre del que con toda la ilusión del mundo se meta en ese pastizal en su mega e-bike de enduro atómica de última generación y se encuentra que el comportamiento está hecho para un terreno liso, para ir como un tiralíneas, trazando una trazada perfecta con un ángulo super lanzado, excesivamente corta, tal, y resulta que no reparamos en que esas cosas pueden ocurrir y quizás lo que necesitamos sea una bici mucho más noble, mucho más progresiva, mucho más conducible por cualquiera, ¿vale? Y que da igual que pese un kilo más o pese un kilo menos o que la pegatina del carbono sea de este tamaño. Al hilo de carbono, de lo que estábamos comentando sobre las cualidades intrínsecas que damos por hecho que el carbono hace, pero que no todos los fabricantes cumplen, he de lanzar una lanza a aquellos fabricantes que de verdad se lo curran, se lo trabajan, por ejemplo, Mondraker en España, ¿no? Y a toda esa cantinela de contenido que se crea en contra a veces de decir, bueno, esta bici de carbono que vale tanto si resulta que otra marca con los mismos componentes vale 1.000 o 2.000 euros menos. Pero es que sepáis que elaborar un cuadro premium de carbono puede hasta duplicar el precio de uno básico en origen, más luego toda la repercusión que tiene en la cadena de costes, ¿no? Para llegar a que hay que montar en las bicis y hay que probarlas para hablar de verdad sobre cómo van y si merece la pena pagar esos sobrecostes, ese sobreprecio, y que de verdad seamos nosotros también capaces de notarlo, de sentirlo y de que se vuelva a nuestro favor para que tengamos una conducción más estable, más cómoda, más segura y sobre todo lo más importante, más predecible, porque todo eso tiene que ver con lo que desde las ruedas se nos transmite al manillar, a los pedales, a toda esa deformación del cuadro. Insisto, no es fácil hacer un cuadro que haga exactamente lo que queremos en tiempo y forma siempre. ¿Dónde dejamos al aluminio? ¿Dónde queda el aluminio después de tanto carbono en este contenido? Pues muy sencillo, queda en que si el carbono no es bueno, no es de rigor y realmente no va a cumplir nuestras expectativas, cosa que no es fácil saberlo cuando estamos en esa intención de compra impulsiva llevada por la emoción de tener una bici nueva, ahí sí que os digo que ante la duda siempre el aluminio va a ser un valor más seguro, sobre todo en primeros precios,
que querer el carbono pata negra premium, que nos lo dejen regalado y que encima eso funcione bien. Para esto es mejor ir a la seguridad de la nobleza, de la dulzura, de la ductibilidad, que no sé si es así, de un material tan noble como el aluminio. Por supuesto, muchísimo más económico y fácil de trabajar y de elaborar, porque se ha fabricado tanto aluminio. Fijaros que los que peinamos canas empezamos montando en bicis de acero, las series de acero, incluso en carretera. Ahora ya se ha estandarizado tanto el proceso de fabricación de los cuadros de aluminio que también han bajado muchísimo los costes. Pero eso no quiere decir que el material en sí sea malo. Como en todo y como comentábamos del carbono, hay aluminios y aluminios. Hay aluminios literalmente que son un mazacote y hay aluminios que sí transmiten esa dulzura, esa capacidad del material, de esa nobleza, que ir soldado, ir con esos tratamientos térmicos y transformados, con esas forjas en ocasiones, ¿no?, que hacen que un buen cuadro de aluminio también sea un lujo. Pero en esencia, si somos muy pros y queremos una bici muy top, nos arrimaremos más al carbono. Y además, fijaros que esta horquilla Kashima parece que brilla más en el cuadro de carbono que en la bici de aluminio. Quizás sea un poco por el detalle del tratamiento, pero yo creo que también sobre el negro del carbono resalta más detallitos. Pero fijaros cómo hasta te entran por los ojos ciertas cosas que te obligan a pegarte más a este material. Y no podía faltar en un contenido sobre el aluminio y el carbono los mitos y leyendas de cada uno de los materiales, empezando por el carbono, que como es carbono se me va a romper. Bien, un cuadro de aluminio se puede abollar, es verdad, pero en 30 y tantos años de historia activa que llevamos en Bicimanía, equipos de competición por medio, corriendo con aquellas Trek Y monocascos literales de carbono con toda una superficie súper amplia, que sepáis que en uso, en acción, no se rompió ninguno. Es cierto que nos podemos caer con tan mala suerte que la piedra de turno nos astille el cuadro, pero eso es, no te digo igual de difícil, pero es muy difícil, tanto como que vayamos caminando por una acera y se nos caiga un tiesto en la cabeza. O, estando en el campo, por eso llevo el casco puesto. Oye, eso ni preparado, pues te puede caer una piña en la cabeza. Para lo que, mira, llevando el casco como lo llevamos cuando estamos creando contenido, no estaría de más. Bien, esas cosas ocurren, pero es más una probabilidad muy remota que nunca debe condicionar que no os compréis una bici de carbono. Si podéis acceder a ella, si habéis decidido que queréis tal o cual bici de carbono, pensando en que se os va a romper. Primero, si eso ocurriera, la mayoría de los fabricantes tienen una especie de plan renove en el que tú puedes comprar o el triángulo delantero o una parte de la suspensión trasera, lo que se nos haya roto, a un precio claramente menor al de mercado. Ese plan renove suele existir y hay que utilizarlo. Pero voy más allá. Hemos visto muchas más bicis de carbono rotas en transporte, en portabicis, que sí, que apretando la pinza de algún portabicis Thule ha reventado el carbono precisamente por apretar y apoyarse en la zona más finita del tubo, que suelen ser las zonas centrales en todo ese proceso de elaboración del carbono. Recordar que aquí seguramente hay mucho menos material que en las partes sólidas de unión de los tubos, pedalier, pipa y suspensión trasera. Entonces, hemos visto muchos más cuadros rotos por caídas accidentales de una vaca, por estrujamiento de ir apoyado mal, o sea, de ir mal colocado en un portabicis, que en acción, que montando en bici, que se te haya roto. Veremos muchos vídeos y muchos contenidos en los que se muestran ciertas bicis destrozadas de carbono. Permitirme que dude de la veracidad de la mayoría de esos contenidos. Está claro que el aluminio es reparable, entre comillas, porque se puede resoldar, aunque es rarísimo ver un cuadro resoldado de aluminio, y lo que suele ocurrir es que se abolla y no pasa nada. Ojo, que ante un abollón de un cuadro de aluminio, muchas veces ocurre que el carbono flexa, se deforma y ni nos hemos enterado. Se nos queda un rasguño bien marcado que no es fisura y no pasa nada. Entonces, que sepáis que desmitificando ese mito de que el carbono se rompe, se puede romper, sí, pero que se nos vaya a romper el nuestro es poco probable. Siguiente mito y leyenda: el carbono es siempre más ligero. Bueno, esto es casi siempre, y sí, es verdad que si el carbono es bueno, es premium, va a ser claramente más ligero. Pero si es termoplástico, si es carbono de pegatina, de garrafón, si estamos utilizando un carbono muy poco elaborado y densamente poblado de cantidad de fibras sin ton ni son, que se puede hacer ya barata el coste, ¿vale? Ahí ya las diferencias de peso van a ser mínimas. Va a compensarnos más irnos a por una buena bici de aluminio que una mediocre bici de carbono.
Ahí va a depender de vuestro experto, de vuestra persona de confianza que os pueda orientar y asesorar al respecto de por qué tal y cual bici es la adecuada y sobre todo, insisto, en esas gamas de los fabricantes en los que se mezclan carbonos, saber qué aporta una y otra, porque está claro que el carbono más caro va a ir siempre asociado no solo al peso, sino a las cualidades mecánicas y técnicas que realmente nos van a hacer una conducción mejor. Está claro que si tuviéramos, que no es el caso, un cuadro de carbono súper mediocre de pegatina de los que decimos y un buen cuadro de aluminio que costara lo mismo, me iría con los ojos cerrados al cuadro de aluminio al mismo coste. Y de ahí, insisto, es muy importante saber lo que estamos comprando o lo que nos están vendiendo. Desde luego, una de las cualidades negativas de los carbonos premium, de esos pata negra que tanto insisto en este vídeo que son los buenos y los top, es que hacen de caja de resonancia. Ya lo hablamos en varios contenidos sobre Bosch, por ejemplo, en aquel vídeo largo sobre la historia y evolución de Bosch. Y sí, efectivamente me he encontrado bicis actuales que incluso montadas con motor Shimano, que de por sí suena menos, aunque el sonido es un poquito más agudo, pero suena menos que el Bosch. Me lo he encontrado como un auténtico jolgorio de caja de grillo en unas bicis que valen una pasta descomunal, y tiene que ver porque el carbono finito, ese carbono de alto módulo con muy pocas láminas, súper endurecido y súper rígido, también se vuelve en contra en este caso en el sonido. Y aquí, entre estas dos Focus, aluminio y carbono, vamos a decir premium, esta bici, el motor, suena claramente más que la de aluminio. Y estas cosas ocurren, pero se puede convivir con ello, tranquilos, que no es para nada molesto. Y entonces, subido en la bici de carbono de Focus, Jump 2 8.9 y en su calco homónimo de aluminio, la 6.9, ¿qué noto? ¿Qué ha pasado en este caso concreto con estas dos bicis? Pues mira, es muy sencillo. A pesar de ser solo el triángulo delantero el que es de carbono en este caso, de esos 800 gramos de peso estimado, pueden ser 832 gramos, ¿vale? No hemos desmontado el cuadro, pero no nos estamos alejando mucho de la cifra. Está claro que de entrada la bici de carbono va mejor, por supuesto, es innegable que esta bici te da ese tacto premium, esa calidad de rodadura desde la primera pedalada que se nota más, no consolidada sería la palabra, sino como que te acompaña más, como cuando vas en un coche premium que cierras la puerta y el propio sonido, la atmósfera que te envuelve ya está a un nivel superior. Algo parecido pasa en las bicis de carbono y en este caso concreto pasa con esta Focus. Cuesta 1.000 euros, 1.100 euros más. ¿Hasta qué punto es necesario pagar ese dinero? Pues mirad, os lo voy a decir desde mi punto de vista. La opción de aluminio es perfectísimamente válida para una gran mayoría de usuarios que no van a ser ni los más agresivos bajando, ni los que más se van a dejar la vida subiendo, pedaleando, moviéndose activamente encima. O sea, para que me entendáis, cuando tú vas mucho rato en la bici de pie controlándola, ahí es donde más se va a notar el carbono. Si simplemente nos sentamos, damos pedales, taca, 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 nos movemos y hacemos kilómetros, este conjunto de aluminio es súper sólido, es súper seguro a nivel de estabilidad de sensaciones, incluso ese puntito de ese peso adicional concentrado también como lo lleva Focus en la zona del pedalier, se vuelve una bici un poquito más torpona, pero igual de estable. O sea, es una bici que transmite muchísima seguridad. Cuanto más roto, cuanto más accidentado esté el terreno, ahí es donde empezamos a sacarle las virtudes al cuadro de carbono. Ahí es donde realmente los 800 gramos o los 1.000 euros de diferencia de precio pasan a un segundo plano, y ahí es donde claramente se te va esbozando una sonrisa en la que estás disfrutando la bici en cada momento, en cada movimiento, y no te arrepientes en absoluto de haber pagado el sobrecoste. Entonces sí, va como en todo. Cuanto más cañeros seamos, cuanto más disfrutemos realmente de la conducción y por supuesto el terreno por el que vayamos esté más roto, más accidentado, mejor lo vamos a pasar con esta bici. Parece mentira, porque siendo exactamente iguales, cuando te subes en ella y cuando te empiezas a complicar la vida con los obstáculos, con esta bici lo resuelves mejor. Te transmite ese punto más de movilidad, de capacidad de cambiar la dirección, de moverte un poquito más entre ese entorno agreste en el que nos metemos a posta, y sí, se hace valer. Así que realmente en este caso la Focus de carbono sería mi favorita, pero eso lo dejamos para la conclusión final. La razón siempre ha existido, pero no siempre de una forma razonable. Creo que esa frase de Marc es súper acertada en el caso de estas dos bicis y del concepto carbono-aluminio en una e-mountain bike de nada menos que 25 kilos. Si pensamos con una lógica cartesiana y si nos ceñimos a realmente lo que vamos a hacer siendo usuarios poco exigentes o de un nivel de exigencia medio, pues sí, lo lógico es ahorrarte un dinero, llevar un poco más de peso, que no va a ser significativamente importante, vamos a decirlo así, como a ese valor seguro del aluminio. Pero si nuestro raciocinio lo
confundimos con ese bombardeo interno que tenemos sobre lo que nos gusta, sobre ir a lo mejor, sobre ese carbono tan bonito, indudablemente nos vamos a dejar seducir por las cualidades del carbono y sobre todo por esa asociación del peso más ligero y, en mi caso particular, esa capacidad de absorción controlada que un buen cuadro de carbono siempre me ha transmitido y que valoro cada día más. Así que, en este caso, la frase de Marx es súper acertada. No es lo más razonable, pero sin duda, si nos lo podemos permitir, el carbono va a ser nuestra elección pasional. Cuando estábamos grabando la primera parte de este vídeo, que instintivamente tendía a acercarme más a la bici negra de carbono que a la de aluminio y me tenía que recolocar. Fijaros cómo somos, pero bueno, al margen de esto. Si os ha gustado este vídeo, por favor, hacérnoslo saber, dejarnos comentarios, interactuar con nosotros y, por supuesto, cuánta vivencia, cuánta experiencia hayáis tenido sobre lo que es un cuadro de carbono, un cuadro de aluminio, sobre todo en e-bike, hacérnoslo saber, comentarlo con nosotros, darle like, por favor, y si no estáis suscritos, suscribiros, que somos muy poquitos, pero vamos creciendo día a día. Hasta la próxima, bicimanecos.